¿Qué tal, amigos y suscriptores del YouTube? Y antes de empezar a ver este video los invito a darle pulgar arriba, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de este canal. También antes de continuar con el video los invito a que dejen un comentario diciendo su nombre y de qué país nos están viendo para que así no puedan dejar de ver el contenido de este canal. De igual importancia, un me gusta bien grande y bien padrote sería de muchísima ayuda y un corazón gratis recibirán. Pues bien, sin más preámbulos continuemos. El día de hoy, hablaremos de un tema que ya se había mencionado en este canal y que es, casi un icono arquitectónico e ingenieril de la Ciudad de México, una parada casi obligatoria en la capital del país. Para un cierto número de personas podría ser un tema que puede pasar casi por desapercibido, pero para otros es muy interesante ya que ha sobrevivido a 3 sismos registrados en la capital del país, México obviamente, y es algo que desde hace tiempo quería concluirlo o ampliarlo en este canal y se trata, nada más, ni nada menos que de la Torre Latinoamericana, así que sin tanto choro amigos y suscriptores del canal comencemos. A 31 años del sismo del año 1985, ¿cómo es que esta torre sobrevivió a un sismo como tal de esa magnitud, tan fuerte, tan destructivo en la Ciudad de México? En su momento esta torre latinoamericana se construyó en una zona de alta sismicidad y de sobrecondiciones de mala calidad del subsuelo, mala calidad para construir. Estamos hablando lo que en su momento fue la zona que ocupaba el lago de Texcoco, parte de los límites del islote, y en este espacio había agua y lodo, y con la conquista de México se seca este lago, pero la existencia aún de agua prevalecía, pero la presencia del vital líquido en el suelo existe. Entonces lo que tenemos abajo de la torre latinoamericana es arcilla saturada de agua al 100% en ese sentido, es un suelo fangoso en el cual se hunden las estructuras. Entonces cuando se construye la torre latinoamericana, se idea algún sistema para poder poner un edificio en una zona donde no son buenas las condiciones de sustentación. Se piensa en reunir varias teorías existentes en una sola estructura, y en este caso se hace un cajón de concreto para aprovechar el agua. Este cajón de concreto funciona por el principio de flotación, es decir, el agua crea un empuje contrario al peso del edificio y por lo tanto flota el edificio. Luego otro apoyo es el sustento directo, que consiste en pilotes de punta, son pilotes que están apoyados sobre estratos resistentes. Vamos a ver esta capa de arcilla como una serie de capas, llamémoslo así, con mantos o lentes de gravas existentes entre cada uno de ellos. Entonces se aprovecha un extracto a partir de los estudios que se hicieron, un extracto que está a 33 metros de profundidad, para colocar el apoyo directo que es a base de pilotes, que son equivalentes a cualquier pata de una mesa. Por ejemplo, ese es el ejemplo más claro, pero digamos la base del cajón de concreto sería la cubierta de una mesa y las patas apoyadas sobre el suelo, en este caso sobre una lente de grava. Entonces ya tenemos 2 de los principios, que es flotación y apoyo. Diremos ahora nos falta la compensación de masas, es decir, para hacer este cajón de concreto hubo que hacer una excavación, y esta excavación implica que se retiró masa del suelo y se compensa con el peso del edificio. Son los 3 principios que se reunió en este edificio por primera vez en cualquier estructura del mundo y que sirvió para sustentar el edificio de la torre latinoamericana. Entonces tenemos un buen anclaje en el subsuelo en un punto en donde lo que vienen ondas sísmicas y la magnitud es única, pero estamos hablando que este sismo o cualquier sismo, pero para el caso del sismo del año 1985 su intensidad se ve incrementada precisamente por las características del suelo. Como los diseñadores, estamos hablando del ingeniero Leonardo Sebaert, un grupo de ingenieros mexicanos, el ingeniero Alfonso Rosales Paullada, Eduardo Espinosa, ellos estaban al mando o bajo el mando del ingeniero Adolfo Sebaert Wiechers. Este grupo de ingenieros hacen los cálculos en base a una nueva teoría del diseño estructural en base a sismos, una teoría dinámica. Esta teoría es generada por el Dr. Neumack, que es un constructor de este proyecto. Entonces se aprovecha esta teoría nueva y se genera un estudio de lo que sería la estructura de este edificio, la Torre Latinoamericana, bajo cargas dinámicas, que es el movimiento de sismos. Así que por primera vez se hace un diseño de esta índole y se genera una solución, la base de estructura de acero, lo cual permite tener la altura del edificio como tal la conocemos todos.
Este beneficio de esta estructura básicamente de acero es que es flexible, en determinado momento es elástica, se deforma, pero vuelve a su posición original bajo determinadas cargas siempre y cuando no se sobrecarguen o no se sobrepasen esas cargas, entonces el edificio ya queda como una estructura de acero con una cimentación muy específica y ello es gracias al diseño que se hizo. Entonces cuando viene el sismo del año 1985 estamos hablando de que el edificio está preparado para soportarlo, es decir, tiene las características estructurales óptimas que le permiten deformarse sin perder la estabilidad. También se habla mucho que en la torre latinoamericana se usó el sistema de gatos hidráulicos. Este es el mito o leyenda que tiene la torre latinoamericana, por así decirlo, si existe un principio hidráulico de la presencia de agua en el manto freático que ha creado un empuje contrario al peso del edificio, si existe la presencia de un principio hidráulico pero gatos hidráulicos como tal no los hay. Entonces si actualmente ocurriera un sismo de igual magnitud o de mayor magnitud por este principio que se hace mención y por esta forma en la que fue erigida la torre latinoamericana, se podría decir que está lista para soportarlo. Indudablemente que sí. Después del sismo del año 1985, se hicieron estudios a nodos específicos, se muestrearon varios nodos, se escurrieron columnas con conexiones entre traves, vigas y columnas y se encontró que de hecho esta edificación, la torre latinoamericana, está impecable como cuando se construyó. Entonces partiendo de esa misma idea y dado el mantenimiento que se ha llevado a cabo, podemos asegurar que la estructura del edificio está en perfectas condiciones, y así toda esta parte de la cimentación que se hace referencia está al 100%. Digamos que por el paso del tiempo no ha sufrido ningún daño, ningún detalle que le afecte o algo que ya sea mínimo, esto por el caso que realmente lo que se le puede dar vida o darle mayor vida útil a un mueble es justamente el mantenimiento. Entonces este inmueble, la torre latinoamericana, ha tenido su debido mantenimiento y en todo sentido se ha respetado la condición de estructuración original y en su momento se ha protegido todo lo que son las conexiones y juntas a modo de que tenga un comportamiento adecuado. Se lleva un registro del comportamiento del edificio y en este registro se determinan que las condiciones son como el día que fue construida la torre latinoamericana. El edificio por las características que tiene requiere de un mantenimiento frecuente. Estamos hablando de que tenemos mantenimientos preventivos desde el punto de vista de funcionalidad del edificio, desde el punto de vista de seguridad del edificio, desde el punto de vista de operación y desde el punto de vista estético. Las prioridades serían evidentemente tener la seguridad del funcionamiento en operación del inmueble. En cuanto a la cuestión de apariencia, diariamente se hace todo lo que se deba hacer, pero hay que partir de que existe un mantenimiento preventivo de todos los sistemas hidráulicos, todos los sistemas eléctricos, todos los sistemas de seguridad, todos los sistemas de transportación. Esto independientemente de que se hacen algunos por medio de empresas externas y otros de trabajos internos de nuestro personal. Esto es un trabajo que se lleva constantemente a modo que el edificio pueda garantizar por su propia infraestructura las condiciones de seguridad de operación para quienes laboran dentro del inmueble en sí. El 30 de abril, a casi 66 años de que se construyó el edificio, la torre latinoamericana, específicamente en el año 2016, se celebraron 60 años de que se terminó y se inauguró. Lo inauguraron entonces las autoridades de la Secretaría de Hacienda de la Comisión Nacional de Seguros. La Torre Latinoamericana es una compañía de seguros que se fundó en el año 1906. Siempre tuvo accionistas mexicanos de la época de ese entonces y se necesitó de hacer una ampliación de sus oficinas y por consiguiente hacer un edificio más grande y alguien tuvo la idea de hacer un edificio de 25 pisos en este sitio. Se demolió el edificio anterior, luego se modificó el proyecto y se mandó a hacer una estructura en Estados Unidos, que es la misma compañía de acero que había hecho la estructura del Empire State y se amplió entonces para hacerlo de 44 pisos la torre latinoamericana. Se empezó la obra por los años 50, se terminó el edificio en el año 1956. En esa época la gente tenía mucho miedo de ir a un edificio tan alto. Para ese entonces la Torre Latinoamericana era el quinto edificio más alto del mundo, afuera de la ciudad de Nueva York, y desde luego en toda Latinoamérica no había nada parecido.
La construyó Leonardo Sebaert, que entonces era el jefe del Departamento de Ingeniería de la Torre Latinoamericana, y se le encargó el diseño de la fachada, y el diseño arquitectónico al arquitecto Augusto Álvarez, uno de los mejores arquitectos de la época. Él es el que diseñó la fachada de cristal. La fachada, que fue también el primer edificio grande en el mundo que tuvo una fachada totalmente de cristal, se hizo de manera que las ventanas pudieran tener movimiento y absorber el desplazamiento que había entre un piso y otro sin romperse. Esa es la razón por la que no se han roto los vidrios del edificio durante los sismos por los que ha sobrevivido. Ha sido seguro, es el único edificio grande de México que ha sido probado en 2 sismos fuertes sin daños, pero cuando vino el temblor del año 1957 y se dañaron muchos edificios de los alrededores y vieron que a la Torre Latinoamericana no le había pasado nada, se ocupó todo en unos cuantos meses y llegaron aquí compañías muy importantes tales como bancos internacionales, inmobiliarias, distribuidoras, compañías de seguros, de fianzas y ocuparon la Torre Latinoamericana. Y desde entonces se abrió el mirador para que el público pudiera subir y apreciar la vista de la ciudad desde las alturas. Obviamente se conmemorará esto con los inquilinos, con los copropietarios del edificio, con los agentes de la compañía de seguros, con las autoridades del IMA, del INBA, de la Ciudad de México, porque es algo que merece festejarse por la ciudad donde se erigió esta importante edificación emblemática. La Torre Latinoamericana, construida en la esquina de las calles Madero y Eje Central, en el centro de la Ciudad de México en 1956, ha sido testigo de 4 grandes sismos en nuestro país. En 1957, en 1985 y los 2 últimos en septiembre de 2017. A pesar de estos fuertes movimientos telúricos, el edificio de 44 pisos se ha mantenido en pie. ¿Por qué? Todo se debe a la maravillosa ingeniería mexicana. Los encargados de la obra fueron el ingeniero Adolfo Sebaert Uriechers y el arquitecto Augusto H. Álvarez, a quienes la compañía La Latinoamericana Seguros, sociedad anónima, les solicitó la construcción de una torre que fuera reflejo de la estabilidad y fortaleza de los productos y servicios que la empresa ofrecía en nuestro país. Fue así como el ingeniero se enfrentó a uno de los más grandes retos de su carrera: construir una alta torre, originalmente de 27 pisos, sobre un terreno conocido por ser zona sísmica. Para poder lograrlo, el equipo de Sebaert realizó diversos estudios e investigaciones sobre el subsuelo, lo cual incluyó pruebas como la instalación de piezómetros de 18, 28, 33 y 50 metros en el predio de construcción, la banqueta y la alameda central, además de la instalación de bancos de nivel en el área de edificación. Fue así como se decidió que la torre contaría con 361 pilotes de concreto reforzado, mismos que están enterrados a 34 metros de profundidad. Encima de estos pilotes se diseñaron 3 sótanos que están sobre un cajón de concreto, el cual a su vez sirven como una cámara de flotación, similar a un barco en el mar. Para que aligerar un poco su peso, se utilizaron materiales como aluminio y acero con denominación 47 en su estructura. Aunado a esto, se empleó un acristalamiento doble en las fachadas, para que sirviera como aislante térmico y acústico. De esta manera se logró que su estructura rígida tuviera un peso de solo 3,200 toneladas, la cual puede soportar el peso total del edificio, que es de más de 24,000 toneladas. Tapella una barra Shutterstock. Además, a diferencia de muchos edificios en el mundo, la Torre Latino no se balancea como péndulo durante un sismo, su movimiento es similar al de una víbora y es en dirección opuesta a las ondas sísmicas. De esta manera, el riesgo de que se colapse es prácticamente nulo. Debido a su excelente planeación y construcción, el American Institute of Steel Construction, Instituto Americano de la Construcción de Acero, le concedió a la Torre Latino una condecoración por ser el edificio más que alto, más de 180 metros, construido en una zona de alta sismicidad. Fue el más alto en la Ciudad de México hasta 1972. También fue nombrado monumento artístico por el INBA. Desde entonces se convirtió en uno de los íconos más representativos de la Ciudad de México y en un símbolo de la fortaleza del pueblo mexicano. La Torre Latino en número 2. Este fabuloso edificio tiene algunas cifras interesantes. Altura: 181,33 metros escalones. 916 número de elevadores. 7 metros cuadrados construidos. 27,727. 17 capacidad de cisternas. 250,000 litros lámparas para iluminación. 4,000 su construcción tardó 8 años, de febrero de 1948 a abril de 195. La Torre Latinoamericana, diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, es un rascacielos que se ha convertido en emblemático para la Ciudad de México y justamente catalogada como monumento artístico por el INBA.
Su estilo característico del movimiento moderno hace referencia a los rascacielos estadounidenses, como el Empire State Building de Nueva York, siendo este su mayor influencia. Su innovador sistema estructural y de cimentación, los cuales ayudaron sustancialmente al proyecto para alcanzar una altura de 182 metros y sus 44 pisos, así como su historia ante estar construida en una zona de alto riesgo sísmico, la han convertido en un ejemplo de innovación y todo un hito en la historia de la arquitectura e ingeniería mexicanas. La construcción de la torre se inició en febrero de 1948 y terminaba para el 30 de abril del año de 1956 con una altura final de 182 metros. La torre mide 138 m y la antena 44 m. En el terreno, de 171 m2, la torre latinoamericana se inauguró como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio. Para lograr que la torre tuviera su altura oficial de 181,33 m, se empleó un material muy ligero y resistente, el acero clasificado con la denominación 47, considerado como el más innovador en aquel momento. Otras de las aportaciones que atrajo consigo la construcción de la torre fue el uso de un acristalamiento doble en las fachadas, material aislante térmico y acústico. También fue muy importante el abastecimiento y drenaje de agua, ya que fue la primera vez que en México se implementó una instalación hidráulica con tubería de cobre. Este rascacielos cuenta con 43 pisos de oficinas y una antena desde donde se transmiten señales de radio y televisión. Asimismo, esta torre nos ofrece un mirador en los 3 últimos pisos de su estructura, donde puede obtenerse excelentes vistas de la Ciudad de México. Actualmente funciona como centro de oficinas de diversas empresas y alberga un museo en el piso 38. Fue necesario hincar 361 pilotes especialmente diseñados, hasta una profundidad de 33 m para cimentar la torre. Se coloca una cimentación de concreto que permite que el edificio, literalmente flote en el subsuelo, independientemente del soporte que le proporcionan los pilotes. Para soportar un peso total de edificio de 24.100 toneladas, se construyó una estructura rígida de acero con un peso de 3.200 toneladas, que dan forma a 3 sótanos y a sus 44 pisos con una superficie construida de 27.700 metros cuadrados de cristal y 3.200 metros de lámina acanalada de aluminio. La instalación sanitaria por sí sola pesa 50 toneladas y existen más de 4.000 lámparas para iluminación. Otro aspecto a destacar es el sistema de inyección de agua bajo la cimentación, el cual es capaz de provocar empujes diferenciales y así compensar esfuerzos que tiendan a inclinar la estructura. Como la ciudad se hunde más que los edificios cimentados sobre la capa dura, se previó en la losa de la planta baja un sistema para poder bajarla y así evitar un desnivel con la banqueta. Gracias a su construcción con estructura de acero y pilotes profundos, que fueron necesarios dada la frecuencia de sismos en la Ciudad de México y la composición lodosa del suelo que hace complicada la construcción sobre ese terreno, recibió el premio del American Institute of Steel Construction, Instituto Americano de la Construcción de Acero, por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica. Toda la estructura metálica de la torre fue remachada a mano en cada junta mediante obra de mano mexicana. Actualmente se le considera uno de los edificios más seguros de la ciudad y del mundo a pesar de su ubicación potencialmente peligrosa. La cimentación. El Dr. Leonardo Sebaert, 2, elaboró un amplio programa de investigación del subsuelo. En parte consistió en 1. Sondeo con muestras inalteradas hasta 50 m. En el sitio del edificio. 2. Instalación de piezómetros a 18, 28, 33 y 50 m. En el lugar, en la banqueta y en la alameda. 3. Instalaciones de bancos de nivel en el lugar y en la alameda. 4. En la alameda se instaló un banco de nivel a 70 m de profundidad. Después del estudio del subsuelo, el Dr. Leonardo Sebaert llegó a la conclusión de proyectar una cimentación para una carga de 25 T/N2. El Palacio de Bellas Artes tiene una carga de 9 T/N2. La cimentación constaría de pilotes apoyados en la primera capa de arena compacta a 33 m de profundidad para una carga unitaria de 13 T/N2 y una caja de concreto de la dimensión del terreno y de 13 m de profundidad, que debido al agua freática del lugar, se tendría una subpresión de 12 T/N2, así se complementarían las 25 T/N2, el peso unitario del edificio, las 25.000 ton del edificio. Como proyecto inicial, antes de la reorganización del Departamento de Ingeniería, se desarrolló un dice, o de 26 pisos y estaba a punto de iniciarse su construcción. Se había ordenado a Estados Unidos la estructura de acero, con un peso unitario de 65 kg/N2, esta estructura de acuerdo con los dice, no era lo suficientemente resistente y debería de reforzarse. Con los datos del estudio del subsuelo y un posible peso del edificio de 25,000 toneladas, considerando poder proyectar arquitectónicamente con una carga unitaria de 900 kg/N2, se podría llegar a una área construida de 28,000 M2, que en el área del terreno de 1,100 M2, resultó en un edificio de 43 pisos y azotea, 3. La estructura resultante tiene un peso unitario de 115 kg/N2. La latinoamericana quería tener el edificio más alto de la ciudad. Se desechó el proyecto de 26 pisos y se autorizó hacer nuevos diseños para el edificio de 43 pisos, 1948. Los resultados de los análisis definieron las cargas de columnas. Se procedió de inmediato a proyectar el edificio. Los pilotes se especificaron de concreto con funda de acero. Se contrató a la Western Foundation Co.
El alquiler de la piloteadora, con el personal de operación, se nombró al ingeniero Wolfgang Streu residente. Los pilotes de esta compañía seguían el procedimiento y las especificaciones siguientes. Se clava un tubo de acero, con una punta de concreto percolado, de 43 cm de diámetro, hasta tener un rebote de 12 golpes barra culo. Martillo Vulcan No. 1, se introduce una camisa de tubo de acero corrugado y se atornilla mediante una tuerca especial a la punta de concreto, ya anclada se cuelga el tubo corrugado de concreto, se vigila el volumen colado y se extrae el tubo guía. Los pilotes sirvieron de apoyo a las grúas de montaje. Se hicieron pruebas de carga hasta 80 toneladas, resultando en deformaciones elásticas. Se estimó que los pilotes soportarían cargas estáticas de 36 ton. Con el efecto sísmico la carga aumenta a 50 ton. Sin la supresión del agua, la carga aumentaría a 70 ton. Máxima, una parte de los pilotes se hicieron de 20 m de longitud y otros se dejaron hasta 3 m abajo del nivel de banqueta, para usarlos en el contraventeo de la excavación. Su enclavo se hizo equidistante, en ambos sentidos a 167 cm de centro a centro, coincidiendo el centro de gravedad de los pilotes, con el centro de gravedad del peso de la torre. La cimentación se localizó en el centro del terreno, coincidiendo el centro de gravedad de las cargas de la torre, con el centro de gravedad del área de la excavación y con el centro de gravedad de los pilotes. Con la limitación del alineamiento de Madero y San Juan de Letrán, la dimensión menor era la de Madero, por lo que se dejó separada del muro medianero del Hotel Guardiola, únicamente 30 cm. Por el lado del edificio Rule, la separación quedó a 160 cm. Se tenía que hacer una excavación a 13,50 m de profundidad, a 30 cm del Hotel Guardiola con una cimentación de solo 3 m de profundidad, sin dañar al hotel. Sistema de cimentación. El doctor Leonardo Sebaert ideó un sistema que fue el siguiente. 1. Se clavó en el límite de la excavación una ataguía de madera de tablones machimbrados de 16 m de profundidad. 2. Se colocó un sistema hidráulico, con 5 pozos y bombas, en el interior de la excavación, que bombeaban el agua al perímetro exterior de la excavación. 3. Se controló el hundimiento exterior de la excavación y de los edificios vecinos, ya que no se dejó abatir el nivel freático bajo los edificios vecinos. Además se llevó un control, para mantener los esfuerzos efectivos constantes, en la arcilla, al excavar y aligerar la arcilla, para evitar su expansión, dentro de la excavación, se abatía el nivel freático, para aumentar los esfuerzos efectivos, por cada m de excavación, se abatía el nivel freático 1,60 m. La excavación se hizo por partes, bajando cada vez 3 m. Se colocó una red de contraventeos de lado a lado de la excavación, apoyándose en los pilotes. Al llegar a la ataguía estos contraventeos se colocaron a 1,50 m de distancia, donde se colocaron vigas H, apoyándose en la ataguía, primero haciendo sobre la ataguía una superficie de resbalamiento, mediante 2 hojas de polietileno, con grasa intermedia y una hoja de tripline. El espacio entre la vigueta y el tripline, se colocaron cubos percolados de concreto de 15 cm de lado. Al llegar a 9 m de profundidad, se suspendieron los contraventeos y se coló la intersección central de las traves de cimentación, que tenían 3 m de peralte y hasta 1,20 m de ancho, con un armado de 40 varillas de 1,5. Este centro base de la cimentación tuvo un volumen de 180 m3, que se coló de una vez, en 20 horas continuas de trabajo. Para lograr el colado, hubo que almacenar el material necesario en la plataforma de trabajo, al nivel de banqueta, ya que debemos recordar que únicamente durante las horas en la noche, teníamos acceso de los materiales a la obra. Este núcleo quedó a 1,10 m del fondo de la excavación apoyada en los pilotes. De este núcleo se procedió a excavar y colar las traves hacia la periferia. En los casetones que quedaban, ya desimbradas las traves, excavando, se colocaba el tren de grava gruesa de 50 cm de espesor y sobre este, se tendía una capa de mezcla. Se armaban las losas y se colaban hasta el centro de las traves, recibiendo todos los pilotes. Posteriormente se colaron las cruces, que iban en la parte baja y arriba de las traves. Al llegar a la ataguía con las traves, se colaban los contrafuertes y se recibían las viguetas H que se habían colocado antes, colando el muro perimetral. En las juntas frías de colado, donde había fugas de agua, se taparon con inyecciones de lechada de cemento. Estructura. El doctor Leonardo Sebaert consultó al profesor Dr. Nathan M. Neumark para el cálculo de los modos de vibración del edificio, con aprobación de la latinoamericana. 3. Para tener una estructura ligera, había que diseñar la estructura que presentara una deformación sísmica máxima aceptable. Las estructuras que tienen muros en los ejes de columnas y traves deben ser muy rígidas, ya que un muro de 2 m de altura apenas toleran una deformación horizontal de 0,3 cm. Sin dañarse. Para diseñar una estructura que acepte una deformación mayor, deben evitarse los muros entre los ejes. 4. La primera condición de cálculo de la torre fue que no tuviera muros ligados a la estructura, y se consideró que los acabados, fachada, muros interiores, plafones, etc., podían diseñarse arquitectónicamente para un desplazamiento entre piso y plafón de 1,5 cm, sin dañarlos. Este diseño resultó en un edificio flexible y se calculó dinámicamente. Los datos que se habían investigado por el Dr. Leonardo Sebaert en el estudio del subsuelo llevaron a que en el subsuelo de México se podría presentar un temblor del 8 grado de Richter que correspondería a un 8 grado de Mercalli. Se estimó una velocidad del suelo de 19 centímetros barra sec, y un periodo del suelo de 1,5 a 2,5 sec. 3.
El reglamento de construcción de 1948 recomendaba un cálculo estético con una fuerza lateral de 2,5% de la gravedad. Las fatigas de los materiales podrían aumentarse en un 33% sin pasar el límite elástico del material. Se efectuó una aproximación, considerando un aumento en la fuerza lateral sísmica a 5% de la gravedad del peso de cada piso. Al calcular los modos de vibración de la torre, resultaron LER, modo 3, 5, C, 2 o modo 1, 6, C. Tercer modo, 0, 9, C. Para un sismo como el supuesto, la estructura vibraría en el 2 modo. Del análisis sísmico dinámico, resultó que las fuerzas laterales se incrementaban considerablemente en los pisos del 28 al 43 y eran menores en los primeros pisos, por lo que se adoptó una carga lateral del 5% de la gravedad en los primeros pisos y su incremento de acuerdo con la variación que dio el cálculo, hasta llegar al 19% de la gravedad en los pisos superiores. Todos los cálculos de la estructura se hicieron en el Departamento de Ingeniería de la Latinoamericana bajo la supervisión del ingeniero Eduardo Espinosa y las recomendaciones del Dr. Leonardo Sebaert y el Dr. Nathan M. Neumark, terminando con las aproximaciones sucesivas de todos los marcos y teniendo las cargas axiales y momentos de los miembros estructurales, se enviaron a la Bechtel Mestel Corporation para su diseño de detalle. Los ingenieros de la Bechtel Mestel y Ward Smashort protestaron porque encontraron los elementos mecánicos de diseño muy altos en comparación con otros edificios que habían suministrado la estructura. Comentaban que la columna más resistente podría compararse con la del Empire State Building de 102 pisos. Para aclarar los problemas fueron a Edward Smashort, el Dr. Leonardo Sebaert, el Dr. Nathan M. Neumark y el ingeniero Eduardo Espinosa, que después de las aclaraciones pertinentes, el ingeniero Eduardo Espinosa se quedó 2 meses supervisando el diseño. 1950. La estructura de acero es reforzada en los pisos por las losas de concreto que se ligaron a la estructura con conectores especiales. En estas losas también se reforzaron con varillas diagonales que se preesforzaron para aumentar su rigidez en el plano de la losa. Las fachadas quedaron voladas del eje de columnas 1,50 m. Y los pretiles se hicieron de concreto, logrando una mayor rigidez en los entrepisos. A mediados de 1950, se empezó a recibir la estructura y empezó el montaje. Toda la estructura es remachada y las juntas de las columnas de la torre y de los pisos del 14 al sótano se dejaron únicamente atornilladas, por el tiempo que se tardó en colar las losas de la torre del piso 17 al piso 37 y del piso 1 al 14 y solo entonces se remacharon las juntas del piso 14 al sótano, para evitar los esfuerzos adicionales que podían desarrollarse en las juntas. A fines de 1950 se terminó de proyectar los últimos pisos para un restaurante, un mirador y la torre de televisión o radio que debería ser el remate del edificio. Debido a los aumentos se recalculó la torre con las cargas adicionales y se encontró la necesidad de hacer un refuerzo en la parte superior de la estructura. Refuerzo que se calculó y proyectó en el Departamento de Ingeniería de la Latinoamericana y se hizo con placas soldadas a la estructura original. La soldadura afectó hasta el piso 27. Con la consultoría del Dr. Nathan Neumark, que estuvo por primera vez en consulta en México por espacio de una semana, mientras se hicieron todos los cálculos por los ingenieros de la Latinoamericana. Al terminar los cálculos, opinó que la torre latinoamericana tenía un diseño antisísmico como el mejor en el mundo. El proyecto arquitectónico y labor de nuestro ARC consultor Augusto H. Álvarez fue muy difícil, ya que tenía muchas restricciones. 5 enumeradas a continuación. Una torre simétrica. La fachada se proyectó de cristal y vidrio. Los acabados separados de la estructura, así como los muros interiores y las fachadas. Para las ventanas, se hicieron paneles de 2 cristales de 6 mm, separados 1 centímetro, con aire seco. Estas hojas quedaron fijas en un marco con un eje central, con pernos centrales, superior e inferior, de tal manera que todas puedan girar y abrirse. El pretil de concreto se cubrió en parte con un cristal azul, dejando una toma de aire al interior y la otra parte, con una lámina de aluminio entre las dos, se colocó un canalón para recolectar el agua de lluvia. Los muros divisorios, muros de elevadores, sanitarios y escaleras quedaron separados de la estructura y en ejes que no coinciden con los ejes de columnas. Los plafones se separaron de la estructura. La instalación de electricidad se hizo con ductos especiales, así como también la de teléfonos. La instalación sanitaria se colocó de cobre, tanto la tubería de alimentación como la de desagüe. 6. Durante la construcción, antes de tener el peso del edificio total, se almacenó la arena, confitillo y otros materiales en el sótano para tener una carga adecuada sobre los pilotes desde un principio y se llevó un control de la presión del agua. 7. Las columnas de acero se calibraron y se determinó la carga que iban recibiendo hasta llegar a la proyectada. Los edificios apoyados en la capa resistente por pilotes apoyados de punta tienden a salir del nivel de banqueta. Debido a los esfuerzos sobre la losa, capa de arcilla de 38 a 50 m de profundidad, se producirá una consolidación en esta capa y la diferencia de asentamientos no sería muy grande. Se previó que el edificio pudiera reger 90 cm en 30 años. Para solucionar las entradas al edificio y los comercios, se proyectó la estructura de acero ALM abajo del nivel de la banqueta, reforzándola con diagonales y la losa de hierro. Piso plano al nivel de la banqueta, apoyándola en taburetes y fabricando la base de losas de 2x12m precoladas para poderlas bajar según se necesite. En las puertas se dejaron escalones preparados. Acabados. El piso de la entrada se hizo de granito de origen noruego.
Los frentes de los elevadores de mármol negro nacional, las columnas protegidas contra incendio, con fibra de vidrio 7, se cubrieron de aluminio. Los baños se recubrieron de azulejo blanco pegado con pegamento MMM especial. En la cimentación se logró un concreto excelente que no hizo falta ningún impermeabilizante, con una presión de agua de 12 m. Las terrazas se impermeabilizaron y se cubrieron con loseta Monterrey, foto 28. Después de resolver los problemas económicos de la Latinoamericana Seguros de Vida, Sociedad Anónima, se terminó el edificio en abril de 1956, que concordó con el aniversario de 50 años de la fundación de la Latinoamericana, y la ocupación empezó con las oficinas de la propietaria del 4 al 8 piso. En la planta baja, la esquina de Madero y San Juan de Letrán, fue ocupada por la dulcería La Lima, $5.000.000 M2, en 1956, y fueron pocos los que siguieron. En 1956 la Latinoamericana dio la autorización, por primera vez, de presentar una publicación sobre las ideas del proyecto. El Dr. Leonardo Sebaert y el Dr. Nathan M. Neumark presentaron una conferencia para la World Conference on Earthquake Engineering en Berkeley. En esta conferencia hubo gran escepticismo por el buen comportamiento del edificio, con la nueva idea de diseñar edificios altos en zonas sísmicas, que presentaran deformaciones tolerables por sus acabados. 3. No fue hasta el 28 de julio de 1957, con el temblor clasificado del grado 7, 5, Richter y 8 o grado de Mercalli, y que la torre latinoamericana no sufrió daño alguno, que fue aceptado el nuevo procedimiento de cálculo. Entonces las universidades y asociaciones de ingenieros y arquitectos empezaron a hacer estudios al respecto y se modificaron varios reglamentos de construcciones de ciudades importantes en zonas sísmicas. Pero incluyeron otros factores diferentes a los que se usaron para el diseño de la torre latinoamericana. En las escuelas de ingeniería y facultades se hicieron cálculos de la torre latino, como ejemplos de clase. El ingeniero Luis Cuevas Barajas, ayudante del ingeniero residente Wolfgang Streu, en los últimos años de la construcción, quedó al mando como ingeniero de mantenimiento de la torre y solicitó permiso para utilizar los datos del Departamento de Ingeniería de la Latinoamericana para hacer su tesis profesional. 7. El mantenimiento de la torre se ha llevado con esmero durante estos 30 años por el ingeniero Luis Cuevas Barajas. Durante el temblor del 28 de julio de 1957, se tenían aparatos especiales para medir el desplazamiento de los pisos y se estimó que la fricción de la estructura fue de 28 cm. Mantenimiento. En todos los temblores importantes ocurridos en México DF, se ha efectuado una inspección en todo el edificio. En 2 ocasiones en 30 años, se han muestreado las juntas remachadas y se han probado más de 2,000 remaches, sin encontrar defectuosos. Las nivelaciones de todos los puntos alrededor de la torre se han llevado a cabo durante estos 30 años. Se comprueban las cargas por despachos, y cuando crecen los archivos se han mudado al sótano 3. La supresión bajo la losa de cimentación de los 7/N2 se ha conservado y medido periódicamente. La impermeabilización de la cimentación ha sido excelente, no se tienen humedades. El temblor del 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas se reportó como el más fuerte en 100 años, con una magnitud Richter de 8,1 grados y con efectos devastadores en la zona. La cúspide de la Ciudad de México, foto 30, se consideró del 8 grado de Mercalli, en la localización de la torre latinoamericana, que lo soporta prácticamente sin daños. Comentarios finales. Los reportes sobre la torre fueron excelentes y todos se convencieron que el procedimiento de análisis y diseño era muy bueno y que la torre latinoamericana estaba muy bien construida. Nunca se pensó que se presentaría un temblor mayor que el de 1957. Hubo muchos sismos de varias intensidades que causaban daños a algunas construcciones en el Distrito Federal. 1962, 1979. Durante el temblor del 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, el piso 25 de la torre latinoamericana, el movimiento empezó lentamente, aumentando en cada momento su intensidad. A las 11 a.m. el edificio estaba funcionando normalmente, pero debido a la tragedia en el resto de la ciudad, se clausuró hasta el sábado 21 de septiembre, que se dejaron entrar a los inquilinos a revisar sus despachos. La torre latinoamericana demostró que es un excelente edificio. Fue debidamente diseñado, tanto estructural como arquitectónicamente, también su construcción fue muy buena. La construcción de la torre latinoamericana no fue la labor de un solo hombre, fue el resultado del equipo de ingenieros mexicanos egresados de la UNAM con excepción del Dr. Nathan M. Neumark. Este equipo se desintegró después de 1957 y no se volvió a hacer otra obra por este grupo, ni por el Departamento de Ingeniería de la Latinoamericana. La torre latinoamericana recibió en 1957 el premio al mérito otorgado por la American Institute of Steel Construction, AISC, por su supervivencia al terremoto acaecido el 28 de julio de 1957. Referencias. 1. La Latinoamericana, Seguros de Vida, Sociedad Anónima 1906 a 1966. 2. Estratigrafía y problemas de ingeniería de los depósitos de arcilla lacustre de la Ciudad de México. Dr. Ingeniero Leonardo Sebaert. Revista Ingeniería 1952. 3. A 6 Design of the Torre Latinoamericana First World Conference on Earthquake Engineering. Berkeley. Dr. Leonardo Sebaert y Dr. Nathan M. Neumark. 1956. 4. Construction Practices for Multi-Story Buildings Subject to Earthquakes. Second World Conference on Earthquake Engineering. Japan. Adolfo Sebaert.
IS 1965, la Torre Latinoamericana Adolfo Ceba FC, Proceedings 26th Annual Convention Structural Engineers Association of California, 1957. 6. The Bureau of the Latin American Tour in Mexico City. Mutual Conference on Aircraft Engineering. San Francisco, Cal. Adolfo Ceba FC 1984. 7. Comportamiento de la estructura de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. Tesis profesional del ingeniero Luis Cuevas Barajas, 22 de febrero de 1962. Arquitectos, Augusto H. Álvarez. Ubicación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, México City, Federal District, México. Dr. Nathan M. Neumark, ingeniero consultor. Área, 28000, Año proyecto, 1956. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.